Bueno, yo creo que ya viene siendo un poco tarde para comentar estas informaciones, ¿no? De que supuestamente Laporta habría pues preguntado a Guardiola y que Guardiola había contestado que lo que él recomienda pues más que nada es fichar a Roberto De Zerbi como el entrenador sucesor de Xavi. Bien, como tal yo me he negado sinceramente a comentar cualquier cosa relacionada con el próximo entrenador, porque ya dije que tengo una pequeña esperanza de que esto simplemente sea una especie de estrategia para calmar un poco las aguas y al final terminar quedándose. No da la sensación desde luego, pero pues oye, la esperanza no la pierdo. Pero y hasta que no se confirme verdaderamente hasta el 30 de junio que se va, pues me niego sinceramente a comentar cualquier cosa. Bien, esto en cuanto a lo que estoy diciendo aquí, que es lo importante respecto a Xavi, lo que le concierne. Pero claro, a partir de aquí tenemos que empezar a revisar, bueno, ¿y qué va a hacer el Barça cuando se quede sin Xavi? Porque Xavi se va a ir otra vez, pero el club se va a quedar. No es como que el club vaya a desaparecer o tristemente pues no vaya a existir. Entonces pues esto es similar a lo de Liverpool, se va el entrenador, pero ahora ¿quién viene? Es en lo que inmediatamente tenemos que empezar a pensar, y de hecho es lo que teníamos que empezar a pensar antes de que Xavi se fuera, pero bueno. Y a partir de aquí pues surgen diferentes opciones. Yo tengo evidentemente las mías y ya he dicho que para mí los candidatos se dividen en 4 opciones, que están la opción de candidatos que son de nuestro estilo y son garantías, candidatos que son de nuestro estilo y no son garantías, candidatos que son de otro estilo de juego y son garantías, y candidatos de otro estilo de juego que no son garantías. Y en ese orden de mejor a peor yo trataría de escoger. Y a partir de aquí pues bueno, yo sinceramente tengo mis opciones, pero yo lo que he podido ver es que bueno, se suele barajar la opción de Zerbi como una. Como tal no quiero pues ahora sí que comentar mucho sobre De Zerbi por lo que estoy diciendo aquí, que me niego, pero sí que quiero comentar algo, y es que antes, cuando Laporta estaba en su primer mandato, hay que recordar que tenía pues ahora sí que su junta perfectamente estructurada. Bueno, cambió mucho los dirigentes durante su mandato, pero pues bueno, uno de los que tengo entendido que se quedó desde el principio pues es Rafa Yuste, un amigo de la infancia comentado propiamente por Laporta. Ha estado pues más gente, ¿no? Por ejemplo Chiqui, ¿no? Que afortunadamente era director deportivo, actual director deportivo del Manchester City, pero bueno, como digo, era director deportivo, afortunadamente se quedó desde el principio, fue un buen director deportivo. Y por supuesto, yendo más allá de esto, pues estaba evidentemente el entrenador, pero también había ese cargo de presidente de honor, ¿no? Que bueno, realmente en el organigrama no computa como una especie de cargo, pero digamos que es una especie de puesto de asesor deportivo no oficial. Y el chiste de esto es que es un asesor deportivo en el sentido de que es una especie de consultor. Le consultan y pues él empieza a contestar. Y esta faceta nos sirvió mucho. Afortunadamente no le pudimos sacar más jugo todavía, porque bueno, Cruyff lamentablemente ya falleció en 2016. Y por otra parte ya sabemos pues quién ganó las dos elecciones, ¿no? La de 2010 y la de 2015. Entonces pues nada, a partir de allí no hay entre poco y nada que hacer. Y después de esto pues claro, nos quedamos sin esa figura, ¿no? Pero si hay algo yo creo que medianamente bueno que se puede comentar, es que pues no es como que esté totalmente desaparecida esa posibilidad, porque yo creo que siempre va a haber personas a las que le consultes, y evidentemente pues para eso está el director deportivo, pero yo creo que es como avalar con una segunda opinión. Y no sé, si por ejemplo Guardiola pudiese hacer ese rol de no de buscar, no de hacer absolutamente nada, sino simplemente contestar a lo que se le consulte, pues yo creo que sería algo muy positivo, porque sinceramente sí, nos hace falta un poco esa figura. Y no voy a decir que no se me hace raro que... No voy a decir que no se me hace un poco raro que haya escogido específicamente a De Zerbi, porque es un buen entrenador, pero sí que trataría de confiar un poco en la opinión de Guardiola ciegamente. Como tal, Guardiola es un entrenador, no es un director deportivo ni nada por el estilo, pero pues el ser entrenador muchas veces tiene que ver con esta faceta, ¿no? La de la dirección deportiva.
Y ahí es donde uno tiene que, pues no sé cómo decirlo, ahí es donde un entrenador tiene que pues meter mano. Sí, hay que recordar que por ejemplo Xavi pues metió mucha mano en las decisiones deportivas, y bueno, como tiene que ser, como todo entrenador serio tiene que ser. Y había una serie de casos, ¿no? De jugadores que hablaban, una serie de jugadores que estaban hablando de que sí, ellos ficharon más que nada por Xavi, ¿no? Que ya tenían acuerdos con otros clubes, pero que la llamada de Xavi pues los hizo cambiar de opinión. Y eso es algo muy bueno. A mí evidentemente sería algo que me convencería lo suficiente como para que Xavi se pudiese quedar de entrenador en el Barça, o si no, como mínimo de director deportivo, no alguna especie de cargo, pero pues ya sabemos que se va. Entonces claro, a mí eso ya es para mí lo suficientemente bueno como para poder decir, no, pues vamos a tenerlo dentro de un cargo. Pero el chiste aquí es que hizo de director deportivo, sí, es decir, ojeó jugadores, vio qué jugadores había, los llamó, habló con ellos, y claramente pues era hasta cierto punto un sabio, ¿no? Alguien que sabe pues de la gestión deportiva. Entonces sí, al final resultó muy bueno porque muchos de esos jugadores vinieron y pues demuestra un poco la faceta que tienen que hacer los entrenadores, ¿no? En este caso Guardiola no es entrenador y no director deportivo, pero puede ser ese caso similar, que bueno, pues él también ojee, que vea y que decía junto con la dirección técnica, es dirección técnica y dirección deportiva en sí, y que a partir de allí pues analicen opciones, vean y todo. Entonces por esta serie de razones, y por supuesto por las extra, que es que a ver, simplemente pues que es Guardiola, y Guardiola pues es el mejor entrenador que hemos tenido en absolutamente toda nuestra historia. Guardiola pues ha vivido una época diferente, pero vivió la época del Barça de Cruyff, por ejemplo, vivió la época del Barça pues de Van Gaal, la de Rijkaard ya no, ya es cuando se había ido a jugar pues a la Roma, creo que incluso después pasó no sé si por Qatar, incluso por México, esta clase de cosas, pero el chiste es que vivió época del Barça, época triunfadora y época perdedora, y exactamente igual que Xavi pues vivió ciclos, fines de ciclos y en ciclos, o sea, vivió inicios en ciclos, digamos que siglos completos y el fin. Y esta es la clave a fin de cuentas, porque esto es lo que me hace confiar especialmente. Y es lo mismo que digo con Xavi, que tomando en cuenta toda esa experiencia, pues no es de extrañar que un tipo así pues pudiese tener la capacidad suficiente como para poder tomar decisiones deportivas lo suficientemente prudentes. Entonces sí, tomando en cuenta eso, y que también puede desarrollar el estilo de juego porque lo ha aprendido de esos maestros, ¿no? Pues claro, eso es lo que hace confiar en, pues ahora sí que en Guardiola, y tener una confianza suficiente. Entonces sí, yo personalmente sí confiaría en la opinión de Guardiola, y sí, a mí sí me convencería evidentemente. Sí, entonces ahora, si pudiese ser como tal esa especie de cargo de director deportivo no oficial, pues creo que estaría de más, que estaríamos ante pues una buena solución, ante un buen caso, ¿no? Porque el poder contar con Guardiola, yo creo que evidentemente siempre me hubiese gustado que contar con él como entrenador y nada más, o sea, como entrenador de aquí hasta el final de los tiempos. Tomando en cuenta que debutó muy joven, pues me hubiese gustado, ¿no? Que pudiese estar aquí, vete tú a saber cuánto tiempo, no sé, supongamos que debutó con 38, ¿no? Y supongamos que los entrenadores pues duran hasta mínimo 70, pues estaríamos hablando de un periodo de hasta, ¿qué te gusta? 32 años, si es que aguantase. Yo creo que sería más mental si aguantaría tanta exigencia, que habrá que ver, o más que nada pues otras cosas, pero sí, yo creo que sería más que nada eso, tema más que nada mental, porque en cuanto a energía, sí, en cuanto a físico y en cuanto a pasión por el fútbol, creo que falta no le hacen. Entonces creo que sería más que nada un problema en síntesis así. Entonces no niego que me llena un poco de agruras el hecho de no poder tener a Guardiola de entrenador, y lo digo con todos respetos hacia Xavi, ¿no? Pero
pero a ver, es que es Pep Guardiola. ¿A quién no le gustaría tener a Guardiola como el entrenador de su equipo? Entonces, claro, no voy a decir que me llena un poco de lástima y de pena, pero si al menos pudiésemos contar con él, repito, como esa especie de asesor deportivo no oficial, y poder tenerlo pues cerca y poder contar con él cuando se necesiten tomar decisiones deportivas lo suficientemente pesadas como para hablar de un entrenador, pues creo que estaría de más, ¿no? Que sería muy positivo para nosotros el poder contar con él. No voy a decir que le estén consultando de absolutamente todo y fichajes, pero al menos de esto sí. Al menos de esto sí. Y cabe aclarar que repito, porque es Guardiola, pero no tanto por nombre, pues decir, no, es que es Pep Guardiola, no, sino porque permanentemente lo está demostrando como entrenador que la mayoría de decisiones que toma, pues son decisiones acertadas. Sí, evidentemente Guardiola también se ha equivocado en esto del fútbol, se ha equivocado él, se ha equivocado Luis Enrique, se ha equivocado todos los entrenadores, pero el chiste es tener la mayor prudencia posible para cometer la menor cantidad de errores, por así decirlo, ¿no? Entonces, ese es el asunto y es la clave de todo esto. Y el hecho de tener aquí a Guardiola y poder contar con él, al menos en este sentido, pues está de más, ¿no? Que sería una grandísima opción para nosotros. Entonces, tanto por lo que es, lo que significa y todo, pues yo sí, ¿por qué no? Yo sí me atrevería a decir que sí, yo sí ficharía, perdón, yo sí haría caso a lo que diga Guardiola. Me sorprende un poco también la respuesta que ha dado y que haya pues dicho antes que cualquier cosa que pues es lo que personalmente si a él le preguntan pues de Servi, ¿no? Tomando en cuenta que hay otras opciones y tal. No voy a decir que no me sorprende, pero sí, no voy a decir que no me sorprende, porque en parte sí me sorprende, pero si Guardiola lo dices por algo, bueno, en parte también ha hablado positivamente de él, tampoco es como que sea la primera vez que habla de él. Realmente a él ya le han preguntado sobre este tema y ya ha llegado a contestar que sí, o sea, él es básicamente alguien que es partidario de su estilo de juego, lo ha llegado a alabar. Bueno, como tal es complicado, ¿no? Porque siempre está este factor, ¿no? De lo políticamente correcto, las ruedas de prensa, lo que comentamos aquí siempre, ¿no? De que los entrenadores, pues bueno, no me gusta este código, ¿no? Que siguen por una parte el de no saques los trapos sucios al sol, pero también este código, ¿no? De este código de no trata de decir lo mejor políticamente correcto para mantener digamos que a la prensa lo suficientemente calmada y no dar titulares. Entonces, por esta clase de cosas, pues me lleva a molestar un poco porque muchas veces, pues ves conferencias de prensa a veces no voy a decir que sin algo importante, pero sí muchas veces sin saber realmente si lo que están diciendo pues es cierto o es falso. Uno lo puede intuir por la cantidad de argumentos que presentan, si nada más es un halago burdo en sí o si es un halago pero que viene pues que al menos con una especie de argumentación o una serie de puntos en sí, pues es lo que ha hecho. Entonces yo sí confiaría sinceramente en lo que él dice. Me da un poco de miedo más que nada el tema mediático porque ya sabemos lo que sucede aquí cada que llega un nuevo entrenador, que bueno, pues como siempre se suele hacer, se suele pues intentar perseguir, y el problema un poco del actual entrenador ha sido ese, que como tal pues es un entrenador debutante, no en un principio sobre el papel no debería tener ningún problema, pero tomando en cuenta que ha estado pues en las mejores épocas, pues es un poco obvio que es de los que seguramente sí van a dominar el estilo, entonces vamos a tener resultados, y es lo que han hecho desde el principio. Y yo creo que si por ejemplo él tuvo una especie de ventaja es precisamente que también iba debutando, pero pues que nadie esperaba, ¿no? Que diese así el campanazo y resultara que ya desde la primera temporada hasta bueno prácticamente la pasada pues ganase todo. Entonces es un problema un poco considerable. Y por ejemplo si nosotros lo ficháramos a él, pues yo creo que lo primero que pasaría es que sí intentarían atacarle, pero tomando en cuenta eso, ¿no? Que
como tal no ha tenido su consolidación, no ha tenido, ha estado en equipos menores, pues digamos que se podría hacer un Luis Enrique, ¿no? En pocas palabras, el demostrar y dar un saltón de calidad. Y es importante que lo hagan estando en el Barça porque por una parte la gente necesita esos títulos para por una parte tener la certeza suficiente de que es alguien de confiar, pero al mismo tiempo también se necesita que no desde el principio no venga ya ganando, porque si no pues va a empezar como lo que ya sabemos, ¿no? La persecución, y a partir de allí, tomando en cuenta toda la cantidad de ruido que se hace, es muy muy difícil no terminar cayendo en eso. Y si no, pues prácticamente lo que estamos viendo en estos momentos se va a volver a dar, es decir, el ciclo se va a repetir y pues no hay nada que hacer, en pocas palabras. Es por esto que es tan importante, y pues insisto y seguiré insistiendo en que antes de cualquier entrenador lo más importante es que se tenga claro que aquí lo más importante es pues el tema de análisis de la afición, porque si no pues vamos a ir mal, vamos a ir mal, y no solo para estos temas de la dirección técnica, o sea, es un tema en realidad de raíz, es más profundo, es un problema que en realidad también ha afectado históricamente pues a lo que es la presidencia, lo que más allá de esto también es la junta directiva, ¿no? El hecho de que haya podido, por ejemplo, todo lo que estamos viendo en cuanto a fair play financiero, pues viene principalmente de allí, de haber tomado malas decisiones precisamente por eso. Entonces, no tiene que ser algo que se tome a la ligera como tal. Y por esto principalmente se tiene que hacer ver, porque si no, pues esto va a seguir yendo como ha ido toda la historia, y pues vamos a seguir repitiendo el ciclo. Entrenadores que no duran aquí ni siquiera 5 años, sí, prácticamente que no duran nada, y empezar a buscar otro. Y podría ser hasta cierto punto aceptable si dijeras, bueno, abundan los entrenadores de este estilo, pero es que es lo peor de todo, que no abundan los entrenadores de este estilo. Entonces, uno tan específico como el nuestro, que conlleva muchas cosas en sí y no cualquiera lo puede ejecutar, pues no es como que abunden los entrenadores, y por ende se deberían de cuidar más. Pero bueno, ya sabemos cómo es esto, que aquí no se cuida ni nada, y pues vamos a ver. Yo no niego que si seguramente le fichan, ya hablaré más en profundidad después, pero no niego que si le fichan seguramente podrá ser algo interesante, pero yo de una vez dejo claro que es eso. Yo no tengo esperanza realmente aunque viniese propiamente él, porque para mí yo no tendría así una profunda esperanza hasta que realmente vea que en sector mediático, y hablo más que nada de la afición, pues que eso cambie. Y si no, pues bueno, seguramente al menos algo podrá hacer. Sí, algo podrá hacer. Entonces, pues nada, si Guardiola lo dice, si él es el que digamos que da su luz verde, si él da su ok, pues ¿por qué no? Y yo creo que Laporta hace muy bien en parte al consultarlo, porque creo que siempre una de las ventajas que ha tenido es que siempre pues digamos que ha estado rodeado de la gente mejor preparada, y es el asunto, que realmente es muy complicado porque, bueno, y más aparte es algo muy importante, ¿no? Porque en este caso no es alguien meramente, vamos a decir que presidencialista, que él intervenga en absolutamente todo, no, él reparte el poder y le da su capacidad de escoger a todos, pero pues bueno, también es el caso de la dirección deportiva, y pues habrá que ver. Entonces, en conclusión, yo creo que sí, se le llega a utilizar como una especie de voz, por mí excelente, y si lo dice Guardiola, pues por mí ok, pero nada, en síntesis nada más. Sea como sea, yo lo dejo hasta aquí. Mis redes sociales están en la descripción y mi canal principal en el manga también. Yo soy el Fifas y nos vemos en el próximo video. Adiós.